Hola, ¿qué tal? Nuevamente lo saluda Carlos Ocadiz Gutiérrez a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy presentaremos un libro editado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, titulado Este cuerpo podría ser el mío. Escritoras mexicanas del siglo XXI ante la interpelación de la violencia. Y que presentarán los doctores Diana Sánchez Hernández, Teresa González Arce y Luis Vicente de Aguinaga. Este último, a quien a continuación tomará la palabra. Muchas gracias, bienvenidos a la presentación del libro Este cuerpo podría ser el mío, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Tengo el gusto de acompañar a las doctoras Diana Sofía Sánchez Hernández y Teresa Georgina González Arce. El tema de este libro es la violencia en la literatura. Ahora bien, se trata no de cualquier violencia, no de cualquier literatura. El subtítulo del libro es bastante explícito a este respecto. Dice así: escritoras mexicanas del siglo XXI ante la interpelación de la violencia. Es decir, en cierto modo, el libro está temáticamente bien delimitado desde su subtítulo, en la medida que el objeto de estudio de los distintos capítulos que conforman este trabajo son obras literarias escritas por autoras mexicanas en el siglo XXI, y en ellas lo que se estudia es no solamente la representación de la violencia, sino, por así decirlo, la respuesta que literariamente, pero me atrevo a decir también ética y políticamente, dan las autoras de estas obras, y no solo sus personajes o no solo los espacios que aparezcan representados en estos libros, dan a manera de respuesta a este terrible desafío del México contemporáneo, que es la propagación y la masificación de la violencia en distintos sectores de la vida, tanto pública como privada. Los autores de este libro somos Patricia Córdoba Abundis, Juan Tomás Martínez Gutiérrez, Jorge Martín Gómez Bocanegra, y nosotros los presentes, Diana Sofía Sánchez Hernández, Teresa González Arce y yo mismo, Luis Vicente de Aguinaga. La doctora González Arce y un servidor somos también quienes coordinamos el volumen, aunque debo decir que el libro es resultado del trabajo colegiado del cuerpo académico al que pertenecemos, formado por profesores adscritos al Departamento de Letras y al Departamento de Estudios Literarios de nuestro centro universitario, y que no se trata pues de un proyecto individual ni de 2 o 3 profesores, sino de un proyecto de equipo, un proyecto de conjunto que en este momento se resolvió en la publicación de este libro, pero que también se ha manifestado, por ejemplo, en mesas de trabajo, en foros y en coloquios de nuestra especialidad. El título del libro, Este cuerpo podría ser el mío, viene de un pasaje del libro de Sara Uribe titulado Antígona González, que es uno de los libros estudiados en este volumen. Aprovecho para decir a quienes estén interesados, puesto que es uno de los temas de interés del libro, que las escritoras principalmente estudiadas en este libro son, por una parte, las cronistas y periodistas Lidiet Carrión, Daniela Rea y Marcela Turati,
Por otra parte, las novelistas Diana del Ángel, Brenda Navarro y Fernanda Melchor, así como la poeta y dramaturga, principalmente poeta, pero en el caso de este libro en particular que se analiza a medio camino entre la poesía y la dramaturgia, Sara Uribe. El libro consta de una introducción, 4 capítulos y un apéndice. Me refiero a este último, el apéndice que preparó el doctor Jorge Martín Gómez Bocanegra, que es, por así decirlo, una selección de pasajes periodísticos asociados con las autoras estudiadas en el libro y con los libros propiamente analizados en el volumen. En ese apéndice el lector podrá encontrar un contexto muy ampliamente documentado para situar los libros de los que se habla en los 4 capítulos del volumen con la precisión, digamos, de su momento de publicación, de las reacciones críticas que ha suscitado, y entonces apoyar pues con esa información la lectura de los capítulos que propiamente conforman el volumen que estamos presentando. Antes de ceder la palabra a mis compañeras, quisiera subrayar algunos aspectos que son de gran interés y que me parece que pueden despertar el interés de los lectores en este libro. Por un lado, pues puede parecer una obviedad, pero en realidad conviene decir que los capítulos del libro nos muestran muy sutilmente, desde lo literario, cómo se forma un nudo entre lo social y lo político, y que puede ser siempre estudiado desde la perspectiva de la investigación literaria. Es decir, aunque se habla extensamente de cuestiones sociales y políticas, no es un libro ni de sociología ni de ciencia política, sino un libro sobre literatura cuyos objetos estudiados abren perspectivas de gran interés hacia esos ámbitos pues de nuestra vida diaria y de nuestra convivencia en el México del siglo XXI. Por otro lado, es muy importante subrayar que este libro no hubiera existido en realidad sin la perspectiva de género, es decir, sin el estudio literaria, filosófica, sociológicamente sensible a la cuestión de la diversidad humana y en este contexto especialmente de la opresión patriarcal que principalmente padecen las mujeres en el México contemporáneo y que en los libros que se estudian aquí sufren directamente en sus cuerpos, en sus identidades. Puesto que es un libro cuyo tema central es, como ya dije, la violencia. Otra cosa que parece una obviedad y que siempre conviene precisar es que la palabra violencia no da nombre a todas las violencias. Es decir, no existe una única violencia y la literatura nos enseña a percibir la especificidad, la singularidad de la violencia del secuestro, de la violencia de la tortura, de la violencia del homicidio, de la desestructuración social, de, digamos, el caos, para decirlo en los términos que lo plantea Terry Eagleton, que es uno de los autores en quienes se apoya, por ejemplo, el estudio de Patricia Córdoba Abundis en este libro,
El caos en el sentido clásico del concepto, Eagleton lo estudia con el referente de la tragedia de los grandes poetas trágicos griegos, y se observa algo muy interesante en este caso en particular. Eagleton dice, en la tragedia clásica, el caos en cierto modo está bajo control, porque la violencia tiene un emisor y un receptor. Un dios, por ejemplo, le inflige un daño a un humano, y entonces tenemos que ese dios es el emisor del acto violento, y un individuo en particular, digamos Edipo, es quien lo recibe, ¿no? Entonces hay una relación de emisor-receptor bastante nítida. Mientras que en los textos estudiados del México contemporáneo, en esta obra, parece haber una fragmentación tanto del emisor como de los receptores, de manera que no siempre se sabe bien quién emite, quién produce la violencia, ni cuántos la sufren o sufrimos, ¿no? Entonces, parece que estuviéramos ante una intensificación y una masiva desorganización de los actos violentos, ¿no? Entonces, analizarlos e interpretarlos se vuelve especialmente difícil, y las herramientas de la investigación literaria resultan pues muy delicadas para internarse en un ámbito tan complejo y de tan difícil investigación. Entonces, pues sin otra cosa que decir por el momento, cedo la palabra a la doctora Teresa González Arce, quien nos hablará también de este libro. Muchas gracias. Y pues me da mucho gusto poder presentar este libro en la FIL. Es un libro que, como ya he dicho, Luis Vicente se hizo pues como parte de un trabajo conjunto, una reflexión pues que se esforzó, que fue un camino para acabar en un libro, ¿no? Un libro que pueda ser también compartido, leído y comentado por quienes puedan leerlo. Y pues yo, después de esta descripción tan detallada que acaba de hacer Luis Vicente de este volumen, pues quería pues hacer un poco la historia de este volumen, ¿no? Porque, bueno, viene por supuesto de la constatación de un aumento de la violencia en México, y también de otras situaciones culturales que en el 2019 tuvieron que ver con una propuesta para que el Foro Académico de Ciencias Sociales y Literatura pues estuviera relacionado con las mujeres. Entonces, el tema del tercer Foro Internacional de Lengua y Literaturas Hispánicas, ese es el que les digo que se llevó a cabo en 2019 en el marco de la FIL, precisamente, FIL académica, y el título fue Las mujeres en la lengua y la literatura. Entonces, el cuerpo académico Variación Lingüística y Literaria que conformamos nosotros, se propuso reflexionar y trabajar sobre una de las aristas más interesantes y apremiantes de dicho tema, el ángulo de la violencia, cuando ésta es atestiguada, padecida e interpelada por las mujeres. O sea, son las que escriben en algunas obras quienes nos permiten adentrarnos a este fenómeno y tratar de entenderlo. Nos preguntamos entonces de qué manera las escritoras mexicanas enfrentaban en sus textos una violencia social de rostros múltiples, como acaba de decir Luis Vicente, que ha penetrado en todos los rincones del territorio nacional en lo que va del siglo XXI. ¿No? Sin que esto quiera decir que antes no hubiera existido,
Es decir, hay unos antecedentes que quedan bastante bien explicados en la introducción de este volumen desde el punto de vista literario, que hay una preocupación por la violencia que ya existía en el siglo XX, por supuesto, y antes, ¿no?, en toda la historia de México. Y las preguntas que nosotros nos hicimos como académicos, por supuesto, no estaban desvinculadas de lo que nosotros veíamos en nuestras vidas cotidianas. Es decir, era como ocurre casi siempre cuando uno se dedica a las ciencias sociales, a la literatura, y al mismo tiempo pues está al tanto de lo que pasa en el mundo, pues puede ver la literatura desde la experiencia y la experiencia desde la literatura, que me parece, y creo que a todos nos parece algo pues esencial en lo que es nuestro trabajo, ¿no? Que la literatura nos ayuda a ver la realidad, y esa realidad no se entendería pues sin la literatura, y la literatura no se entendería sin la realidad, ¿no? Es una realidad que un complejo, ¿no?, de códigos que se están interconectando y que se reclaman uno a otro para interpretarse. Entonces ahí estuvimos confrontados durante el tiempo que estuvimos reflexionando sobre la violencia, viviendo la violencia, no tanto como víctimas principales, sino a veces como testigos, a veces sí como testigos muy, muy cercanos. Y digo, ni al moldear nuestras intervenciones en ese foro internacional primero, ni al configurar los capítulos 4 que habrían de ordenarse en un libro colectivo, que es el que hoy presentamos, dejamos de observar ni de sentir cotidianamente cómo esa misma violencia que analizábamos en textos literarios seguía avanzando y tomando fuerza en México. Me parece que todos los que estamos aquí y pues han visto, hemos oído o leído todos los días desde hace demasiado tiempo sobre la desaparición de personas que casi siempre son desconocidas para nosotros, pero que también podrían ser, si no es que ya lo son, conocidos, amigos o familiares nuestros. Cuando el volumen que nos tiene hoy reunidos era solamente un proyecto, las cifras referentes a las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios y las fosas comunes en México eran descomunales e inconcebibles. Pero hoy, a 2 o 3 años de distancia, esos números, que antes eran tan importantes y tan increíbles, se ven insignificantes en comparación con los que encontramos en las mismas páginas informativas que consultamos entonces. Voy a dar unos ejemplos. En el sitio de la Secretaría de Gobernación, que fue consultado varias veces para hacer algunos párrafos de estos capítulos, puede leerse que el subsecretario de Derechos Humanos informó en enero de 2020 que la cifra oficial de personas desaparecidas que se tenía en ese momento era un 54% mayor que las 40,000 reportadas en 2018. Y esto se dijo en 2020. Por otra parte, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta haber encontrado, solo en lo que va de 2021, 174 fosas clandestinas, de las que se han recuperado 393 cuerpos. Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato y Sonora son los estados donde se concentra la mayoría de ellas. Esto lo digo porque pues es un orgullo y una alegría ver este libro y presentarlo a ustedes, pero no somos ciegos ante el hecho de que lo que estudiamos aquí, lo que investigamos aquí para apoyarnos en nuestras investigaciones, desgraciadamente se ha ido quedando atrás, porque los tiempos en que ocurre una edición, también una investigación, una reflexión, pues son mucho menores, son más lentos que la rapidez con la que crece la violencia y con la que también se acumulan las noticias sobre este fenómeno. Y me parece también que las palabras que dan título al libro que hoy presentamos son muy elocuentes acerca de cómo los miembros de este equipo de trabajo pudimos reconocernos en las situaciones de miedo, dolor, injusticia y pérdida que ocurren en los relatos
que hoy analizamos, que analizamos en estos textos, relatos reales o ficticios de las escrituras mexicanas estudiadas, ¿no?, del siglo XXI. Estas palabras, como acaba de decir Luis Vicente, vienen de un texto extraordinario de Sara Uribe, titulado Antígona González. Es algo muy interesante, es un texto bellísimo y muy oportuno que, al contrario de las noticias periodísticas o de los datos formales, pues no parece envejecer, porque es un texto que se apoya en algo muy antiguo, que es una tragedia griega y que se llama Antígona. Y bueno, Sara Uribe y pues las personas con las que trabajó para esta obra de teatro, pues hicieron esta reunión de lo que pasó según esa tragedia y lo que pasa todos los días en México. Entonces Antígona es de pronto Antígona González, ¿no?, con un apellido que tenemos muchos de los mexicanos y mexicanas de este país. Y bueno, eso es clave, ¿no?, para entender qué pasa en este libro, no porque todo esto se trate de este texto de Sara Uribe, sino porque la literatura nos permite entender lo actual desde un fondo que ya ha sido trabajado, reflexionado, pensado por muchas generaciones en todo el mundo, en muchas lenguas. Y voy a leer un fragmento de este texto de Sara Uribe, solamente para que quienes nos están escuchando puedan ver de qué se trata, ¿no? Es el llamado, es la pregunta, lo que se puede decir a alguien que no encuentra a su desaparecido, a un familiar, alguien que está cerca de su corazón, pero invisible para ella mientras no se encuentra en el cuerpo. Leo: contarlos a todos, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Ahí termina la cita y pues es esa búsqueda y ese decir todo lo que está mal en México, todos los desaparecidos, aunque en nuestros casos, en mi caso personal, aunque no sean realmente conocidos, que yo eche de menos todos los días, como tantas personas, pues de todos modos son nuestros muertos. Y todos los casos que abordan las escritoras que analizamos en este libro, pues también tienen esas implicaciones personales que trascienden lo colectivo. Y creo que eso fue lo importante de lo que hicimos, ¿no?, darnos cuenta, tratar de analizar todo lo que se decía en las crónicas periodísticas, en las novelas, en los poemas, que tienen que ver con esas violencias y que tienen que ver cómo desde la lengua literaria, desde el lenguaje literario, se pueden descifrar o tratar de entender. La literatura es una manera de entender, es una manera de dar nombre, de dar sentido a lo que ocurre, y esto lo vemos pues con los feminicidios, con las desapariciones, con la violencia caótica que se describe en alguno de los capítulos que presentamos hoy. Y bueno, por ahora creo que sería todo de mi parte y cedo la palabra a la doctora Diana, por favor. Muchas gracias, gracias por la invitación, por poderlos acompañar aquí a los coordinadores de este libro, a presentar, pues por supuesto, el resultado de un trabajo que se realizó precisamente en el cuerpo académico, como ya comentaron mis compañeros, variaciones lingüísticas y literarias, y yo quisiera hablar un poco sobre otras de las preguntas que nos hacíamos en estas reuniones, ¿no? En gran medida, estas narrativas de estas escritoras que ya citaba el doctor Luis Vicente,
también nos llamaban la atención no solo por su contenido o por la temática, sino por la manera de emplear el lenguaje de formas a veces simbólicas, metafóricas, pero también en otras narrativas sumamente violentas, directas, descriptivas, ¿no? En las crónicas que incluso revisa la doctora Teresa González Arce, hay descripciones que conmueven y que también desestabilizan al lector, ¿no? Que nos cuestionan si deberíamos continuar leyendo o no ese tipo de textos. Entonces las preguntas, un par de preguntas que nos hacíamos, entre muchas otras, era ¿cuál es la intención estética de estas obras, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, además de representar a través del arte literario con tanta crudeza aquello que se podía encontrar todos los días, ¿no? En el periódico, en los noticiarios, en la nota roja? La respuesta obviamente no es sencilla, porque si tratáramos como de resolver estas dudas de forma tajante, quizá pecaríamos de simplistas. Sin embargo, al acercarnos ya con detenimiento a las crónicas, a las novelas, que son los géneros que se abordan en este libro, a este texto híbrido que tanto se ha citado hoy, ¿no? Que es entre como una tragedia griega escrita en verso, a veces hay partes en prosa, ¿no? Que es bellísimo, el de Antígona González. Nos dimos cuenta que era una forma de ir desnaturalizando nuestra relación con la violencia, de ir dotando de una identidad a esos números y también a esas, ya incluso la palabra violencia, que suena como ya algo, era un término, al menos en algún momento tan usado, que se va también de repetirlo tanto, pues se va desgastando, ¿no? Y al momento de acercarnos a las obras y reconocer rostros, nombres, porque eso también es otra de las características de esta literatura, que mencionan nombres completos, las historias familiares, ¿no? Y nos van ayudando a aterrizar y a entender que son múltiples tipos de violencia y que además, si bien no es algo nuevo, es necesario afrontarlo también desde la literatura para reflexionar sobre ella. Entonces, en gran medida, los capítulos que comprenden este libro tratan de identificar esos aspectos, esos recursos literarios que nos aproximan a un tema tan crudo y tan difícil, ya no solo para detenernos en su contenido, sino también para pensar cómo está siendo representada esa violencia y regresarnos a reflexionar sobre nuestra relación como lectores, pero también como mexicanos en este contexto que estábamos viviendo en los primeros 16, pues ya 21 años, ¿no?, del siglo XXI, pero que en gran medida son como los primeros 16 años los que están siendo abarcados aquí en estas obras que están representadas en esta obra, ¿no? Entonces, sí, creo que el tema de la violencia, por otra parte, también permitió que las escritoras cobraran mayor auge entre los lectores y de repente se conjugó, y me parece que el libro es resultado de ello, un diálogo entre la academia, el mercado editorial y esa demanda también de los lectores, ¿no?, por ver estas historias fuera ya de las noticias, de la nota roja, como les comentaba, y verla ahora representado en el arte literario. En algún momento, y yo creo que seguirá siendo parte de las siguientes reflexiones que hagamos en la academia, este es un primer producto, pero es algo inacabado. La literatura sigue trabajando sobre estos temas y cada vez, y no sé si por el contexto de la pandemia, ¿no?, han cobrado cada vez mayor fuerza también las escritoras, ¿no? Y curiosamente no dejan de hablar de sus experiencias como testigos y como lectoras también de esas notas rojas, ¿no? Se sigue abordando de distintos géneros, por lo tanto creo que a este libro posiblemente le sigan otros donde sigamos pensando qué nos sucede en este presente y en ese pasado, casi, bueno, en un pasado próximo, ¿no?
Por otra parte, me parece que la introducción del libro también es muy importante en el sentido de trazar una trayectoria literaria que no se enfoca solamente en el contenido, ¿no?, sino también en ciertas preocupaciones estéticas que ya el mismo doctor Luis Vicente traza desde la literatura que aborda la Revolución Mexicana. Es decir, no es, como también lo señalaba la doctora Teresa González, algo nuevo. Tenemos ya una tradición literaria que reafirma su vigencia, y estas obras contemporáneas de estas escritoras nos remiten también a regresar a esas trayectorias, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX, que incluye tanto autores como autoras, también hay que decirlo, ¿no? Quizá haría falta hacer ese diálogo, ya no solo para parcelar nuestra historia de la literatura mexicana, ¿no?, en lo que escriben las mujeres o lo que escriben los hombres, sino ya trazando esas distintas perspectivas, abordando lo que sería este México violento, ¿no?, con sus distintos matices y sus distintas preocupaciones. Entonces, para concluir, para no ser redundante a lo que ya han dicho mis compañeros, me parece que este cuerpo podría ser el mío. Este libro es un primer esfuerzo de este cuerpo académico por abordar estas problemáticas y que seguramente entrarán en diálogo con otras literaturas que se siguen construyendo en este momento. Muchas gracias. Gracias a la doctora Diana Sánchez Hernández, gracias a la doctora Teresa González Arce. Los invitamos entonces a leer Este cuerpo podría ser el mío, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias a los invitados por presentarnos esta publicación, así como al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por su participación en esta 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Editorial UDG y a que visiten la página editorial.udg.mx, donde podrás adquirir esta publicación y muchas más. Nuevamente, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Se despide Carlos Ocadiz y hasta la próxima.